casa, Héctor Rosales en radio. Me escuchas este lunes, 29 de julio de 2024. Hoy es el día número 56 después de las elecciones amañadas en México. Narcoelección por López Obrador para imponer a Sheinbaum. La fecha fijada por el dictador para dejar a México sin poder judicial sería la misma, septiembre de 2024. En México, aún no hay un comunicado oficial sobre qué va a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los ciudadanos conscientes han cumplido con su obligación de denunciar miles de delitos electorales en México cometidos por Morena el 2 de junio. También es el día número 15 después del atentado contra Donald Trump. Algunos usuarios denuncian que ciertos buscadores omiten información relacionada con el caso. Y que las investigaciones en curso tienen nulos progresos. Recuerda que este programa está disponible en YouTube, Vox, TikTok, Instagram, Rumble, BitChute, Facebook, Spotify, X y Telegram. Hoy se cumplen 1600 días, en que cierto organismo internacional sigue sin probar existencia u origen de presunta enfermedad muy reconocida, que no puedo nombrar, pero que ustedes saben cuál es. Posiblemente intenten volver a politizar la salud, de cara a las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre de este 2024. Saludos, Laudetur Jesus Christus, comenzamos. Vamos con algunas notas rápidas. Xóchitl Gálvez del PAN anuncia que si le dan sobre representación ilegal a Morena, emprenderán manifestaciones, ya que violan la proporcionalidad. A la pregunta, ¿tiene usted confianza en el INE y en las instituciones? Ella dijo, yo espero que sí, pero si no, los ciudadanos vamos a movilizarnos. Se cumplen 3 días después de la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio. Hasta el momento no parece haber una respuesta violenta por parte del cártel de Sinaloa. Varios han querido restarle importancia. Pero esta es por mucho la noticia más importante de este año 2024. El dictador López Obrador está muy molesto, muy irritado. El Mayo es señalado por pagar sus campañas políticas, su detención lo tiene acorralado. En su maldad, el presidente exhibió los nombres de las personas que colaboraron en la detención del criminal. No le importa que los pone en riesgo y también a sus familias. Usuarios también se quejan de que López Obrador atacó a Anabel Hernández, y dijo que ha de ser informante de la DEA. Control de drogas, con lo cual refuerza que los grupos criminales quieran privarla de la vida. Personas como el analista Javier Tejado han alertado sobre la grave irresponsabilidad del presidente López Obrador al nombrar varias personas como objetivos a atacar por el crimen organizado. Ya que sus explicaciones da a entender que estas personas son responsables de la detención del Mayo, de la cual él reitera extrañamente una y otra vez que no tuvo nada que ver, como si le preocupara mucho quedar mal ante la opinión del cártel de Sinaloa. Seguimos. Rápidamente les comento que Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas por más de 77.000 millones de pesos. Esto desmiente por completo el comunicado del gobierno donde decía que había tenido ganancias por 55.000 millones de pesos. Con anterioridad, también se aclaró que eso que está reportando AMLO como ganancias en realidad es dinero de subsidios, es decir, dinero del mismo gobierno que desvía a Comisión Federal de Electricidad para presentarlo como ganancias y ocultar la quiebra. Hoy en términos generales Comisión Federal de Electricidad perdió 77.000 millones de pesos. Y yo no quito el dedo del renglón, les recuerdo que AMLO desvió toneladas de equipo altamente costoso y sofisticado a Cuba comunista, que además desvía más de 400 millones de pesos mes con mes por los falsos médicos cubanos. México no está como para andar regalando cosas con valor millonario, sobre todo cuando Pemex y Comisión Federal de Electricidad se hallan tan mal. Además, el Universal reporta que Comisión Federal de Electricidad importa el 80% del gas que utiliza para generación eléctrica.
Por su parte, Pemex reporta pérdidas por más de 255.937 millones de pesos en segundo trimestre de 2024. Los principales factores que incidieron en la pérdida se relacionan con la disminución en las ventas totales y con las pérdidas cambiarias, según el director de la empresa. Las pérdidas cambiarias, debemos recordar, empezaron fundamentalmente por las amenazas de López Obrador con destruir el poder judicial. En París, Francia, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024. Lamentablemente el evento estuvo plagado de simbolismos macabros, y literatura homosexual, travesti y pederasta, que es poco representativa de Francia. Lo que más indignación nos causa es una blasfema representación de la Última Cena de Cristo, la representación más famosa hecha por el pintor Leonardo da Vinci. Políticos de derecha, la Conferencia Episcopal Francesa, se han manifestado en contra de esta ofensiva representación. Sin embargo, en el mundo se suman las voces contra la ofensa anticristiana. Ya con una apertura como esa, como que se quitan las ganas de hablar de los Juegos Olímpicos, no solo fue la blasfemia, sino que todo el evento estuvo marcado por mensajes que en nada tienen relación con los deportes, ni con la historia de Francia. Muchos mensajes de odio feministas, transexuales bailando, un evento totalmente africanizado, que destruye la diversidad francesa y sus raíces étnicas y culturales. Muchas personas consideran que Francia avanza a su destrucción. Un informe detallado sobre el evento, escribí durante el fin de semana, pueden verlo en YouTube, si todavía no lo han visto, o lo quieren volver a ver. Vale la pena comentar quiénes pueden ser nuestros aliados en Francia, quienes se quejaron directamente y sin temor contra esta ofensa con transexuales imitando la Última Cena de Da Vinci. Destaco el nombre de la política francesa Marion Maréchal del partido Reconquista. Maréchal es sobrina de la política francesa Marine Le Pen, pero es diferente a su tía, no comparte los malos aspectos, los aspectos progresistas como el aborto que tiene su tía y su partido. Ella salió del partido Agrupación Nacional, partido de Marine Le Pen, para unirse a Éric Zemmour, quien ha declarado públicamente que los valores del partido son cristianos, luchan contra la migración ilegal, contra la invasión islámica y contra la masonería. Contra la secta luciferina de la masonería en Francia, que es un país muy influido, muy corrompido por dicha secta, como es evidencia la Logia Gran Oriente de Francia y las masacres durante y después de la Revolución Francesa. Me hicieron llegar una cita de la religiosa Luisa Picarreta, en su libro de Cielo, volumen 4, escrito el 29 de junio de 1902, comenta algo sobre Francia. Aseguró que Cristo le dijo: pobre Francia, te has ensoberbecido y has roto y destrozado las leyes más sagradas, desconociéndome como tu Dios, indica que en eso da un mal ejemplo al mundo, y que en castigo serás conquistada. Muchos interpretan esto como conquistada por una secta perversa y numerosa como el Islam. Luisa fue una mística y escritora reconocida por sus escritos sobre la divina voluntad y por sobrevivir solo con la Sagrada Eucaristía por 65 años. Se estudia su posible canonización como santa en la Iglesia Católica. Este domingo se celebraron elecciones presidenciales y estatales en Venezuela, y la gran mayoría de los venezolanos incluso hicieron filas un día antes de la elección. Confiaban poder sacar a Nicolás Maduro del poder, de esta forma. El chavismo lleva más de 26 años tiranizando al pueblo venezolano, y la gente exige un cambio desde por lo menos 6 años después del gobierno de Chávez, sin que esta exigencia se les concediera, dado que el sistema electoral está amañado. Internacional. En Venezuela, ciudadanos denuncian fraude en Zulia. Y es que hay muchas irregularidades. Por ejemplo, antier se reportó que Maduro ordenó que los venezolanos en Colombia no puedan regresar para votar, bloqueó los caminos, por lo que han cruzado en lanchas por el lago Maracaibo. Otros también reportaron bloqueo de vías de comunicación aéreas, por tierra y mar.
pero con todo se ha visto una participación histórica, incluso de personas enfermas como ancianos que apenas pueden caminar que han salido a votar contra Nicolás Maduro. En redes sociales acusan que Nicolás Maduro habría asesinado a Óscar Pérez, por resistirse a su dictadura e incluso a un rapero llamado Cancerbero, que las autoridades insisten se quitó la vida, aunque eso nunca se ha podido esclarecer. Al menos hasta el momento de este programa se dice que se perfila como posible triunfador Edmundo González Urrutia, una información incluso compartida por el expresidente de México, Felipe Calderón. Maduro hizo burlas contra Vicente Fox, quien dijo que quedó en Panamá al intentar llegar a Venezuela. Vaticano autoriza venga a México reliquia de San Judas Tadeo, estará en la Catedral Metropolitana y también en otras 5 iglesias. Se cree que es uno de los huesos de sus brazos. Esta pieza fue entregada por el Papa Inocencio X al príncipe Orsini cuando las reliquias de los mártires Simón y Tadeo fueron trasladadas de la antigua Basílica Constantina. Asesinan secretario de Seguridad de Abasolo, Juventino Bernal. Otra víctima del gobierno de AMLO. El año pasado Juventino Bernal ya había sido atacado a balazos, y esta ocasión fue acribillado mientras caminaba, dice El Financiero. Fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida. El presidente municipal de Abasolo, Reinaldo Cantú, confirmó el fallecimiento. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez dice que hubo injerencia extranjera en elecciones de Venezuela. ¿Cuál es el sentido de sus palabras a favor o en contra de Maduro? Este político acusado de corrupción está a favor de Maduro. Y dijo que Maduro derrotó el extremismo y a los extranjeros, etc., mientras los venezolanos protestan en su contra y denuncian fraude. Denuncian delincuentes en motocicletas de Nicolás Maduro, buscan asustar a los votantes venezolanos. Los vídeos fueron compartidos a través de redes sociales, los motociclistas se presentaron agresivos contra los manifestantes a favor de la oposición y defensores del voto opositor. El candidato venezolano, Edmundo declaró a través de X que los ciudadanos eligieron un cambio en paz. Esto lo dijo cuando claramente los datos mostraban que él sería el triunfador. Después hubo una falla y resultaba que con el 80% de los votos, Maduro tenía el 51% y que eso ya es irreversible. Y esas son prácticamente las mismas narrativas que nos dijeron en México o Francia. Muy por el estilo de decirnos que el narcotráfico y el socialismo gana aunque sea por muy poco. Bueno, en el caso de México fue un asalto total. Venezolanos en Ciudad de México celebran afuera de Embajada de Venezuela las elecciones. Porque estaban convencidos de que esta vez se iría del poder Maduro. Sin embargo, se molestaron al saber que se hizo una manipulación, y que Maduro dice que se reelige otra vez. Ilegalmente Mario Delgado, presidente de Morena, divulga un comercial en televisión, donde asegura que Morena tendrán todo el poder para destruir la Constitución, y que la narcocandidata Sheinbaum, una israelí, no mexicana, será presidente de México. El acto es ilegal porque el Tribunal Electoral aún no resuelve si eso será verdad, o si reconocerá que la elección debe de anularse por miles de delitos electorales a favor de Sheinbaum cometidos por AMLO y por Morena, sus gobernadores, alcaldes, y empresarios corruptos que apoyan a Sheinbaum como Carlos Slim. Además, miles de ciudadanos han impugnado la sobrerepresentación ilegal.
porque los resultados de las elecciones le dieron a Morena y sus aliados el 50% del Congreso, pero Morena exige tener el 78% del Congreso. Y eso no es lo que votaron los ciudadanos. Xóchitl Gálvez denunció que Mario Delgado es investigado en Estados Unidos por delincuencia organizada. Espectáculos. No se llevan bien, Drake Bell y Josh Peck. El judío norteamericano Josh Peck no condenó el abuso sexual del que fue víctima su compañero Drake Bell, lo cual fue muy cuestionado en su momento. Su programa era como un relanzamiento del Gordo y el Flaco para quienes no lo conocen, una pareja de amigos dispareja. Quien abusó del actor y cantante Drake Bell, también era su entrenador, un reconocido judío estadounidense, Brian Peck, por casualidad tiene el mismo apellido Josh, y aun y con sus delitos de abuso y haber estado en la cárcel, la corporación Disney, cuyo fundador fue un agresor, le dio trabajo. Muchas diferencias entre Drake y Josh llevaron a que la serie no tuviera una segunda parte de entre las que destaca Bell, ofensas contra México por parte de Josh. Josh Peck, lo mismo que Marshmello o Shakira, entre otros, se burlan del problema del narcotráfico, les parecen graciosas las masacres, los muertos por sobredosis, que México tiene criminales por presidentes o gobernadores de Morena, pagados con dinero criminal, ligados a los grupos criminales de la droga. Drake Bell acusó a Josh Peck por retratar a México de forma racista en reboot de Drake y Josh por eso y otros desacuerdos no hicieron el programa. Peck quería presentar a Drake como un músico fracasado además. En México a los narcos de la siguiente forma. Estamos en México. Drake se presenta en una fiesta de 15 años. No es la típica. Elena, la joven de 15 años es la hija de uno de los principales jefes del narcotráfico en México en serio. Su padre, Enrique, cabeza del cártel, se sienta en medio de una fiesta en una mesa rodeada de guardias y hermosas mujeres. Piensen en Escobar, el Chapo. Drake está en el escenario respaldado por un grupo de mariachis. Mientras que la cumpleañera ve a sus amigas en primera fila, la gente bebe enormes cantidades de alcohol e ingiere sustancias ilícitas, continuó von Schmeling, pero decidió dejar de leer para aclarar que eso no sucede en las fiestas de 15 años de México, al menos no en todas. Janet reveló que esa escena no termina ahí, pues después ocurre una balacera y los anfitriones no quieren pagarle a Drake por su presentación. Debido a ello, el músico se queda varado en México y decide hacer un meet and greet para regresar a Estados Unidos. Sin embargo, van solo unas cuantas personas. Y es que el asunto de los narcos no es gracioso para México. Es poco ético hacer una burla para México y Estados Unidos con miles de muertos por los narcos. A Joshua Peck, siendo judío, estoy seguro que no haría chistes criticando la veracidad del Holocausto, o nos burláramos del mismo. Y es siempre la misma historia como lo que acaba de suceder en los Juegos Olímpicos, o lo que ha hecho Paramount Pictures. Siempre ofenden y se burlan de Cristo, pero está prohibido burlarse de los judíos, del Holocausto, burlarse del Islam y de su fundador, está prohibido todo, menos ofender y humillar a Cristo, a la Virgen y a los santos, mucho en parte porque lo hemos permitido. El presidente López Obrador masón se burla de las masacres de los narcos contra mujeres y niños, recién nacidos, y eso ha dado pie a que otros hagan mofa de nuestra desesperada situación en que personas incluso huyen a países del sur por los grupos criminales. El humor de Josh es muy siniestro, malvado, muy malintencionado. Eso ni siquiera se adapta al género de una serie de televisión tipo sitcom. A medida que pasa el tiempo, vemos otra imagen, muy negativa de su forma de ver el mundo. Seguimos.
es buen momento para suscribirte a Héctor Rosales Oficial. Estaré subiendo programas regularmente. No solo la nota diaria sino también música. Ahora nos vamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en México. Comenzamos por Periódico El Universal, el gran diario de México, hoy nos tiene como titular principal: Programa de Justicia Militar sufre importante recorte de 326 millones de pesos. El gobierno de López Obrador cree que no es importante sancionar los delitos cometidos por militares mexicanos contra ciudadanos. Una nota de Antonio López. Dicho sea de paso, en México los delitos cometidos por militares gozan de impunidad. Como titulares secundarios tiene: Indignación. Consejo Electoral de Venezuela afirma que Maduro es otra vez presidente, el ganador de las elecciones del domingo. Venezolanos denuncian fraude electoral. Detienen a 2 por el asesinato de jefe de la Unidad de Inteligencia de la Policía de Ciudad de México, Milton Morales. Cinismo de Martí Batres, dice que el mejoramiento del agua, medio ambiente, y políticas sociales serán el sello de cómo será recordado su corrupto gobierno interino, después de que Sheinbaum le dio el cargo de forma antidemocrática para buscar la presidencia de México con corrupción electoral apoyada por López Obrador, dejando a la candidata Xóchitl Gálvez en desventaja, teniendo que pelear contra todo el dinero del mundo del sionismo, y la masonería. Martí Batres, es hermano de la corrupta ministra Lenia Batres. Sus nombres no son casualidad, son raros para México. Martí por el criminal masón terrorista cubano, José Martí, figura que se volvió un monigote de Fidel Castro como manipulación de la historia de Cuba. Lenia por el criminal y pervertido sexual comunista, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, genocida ruso de origen judío-alemán, que dio un golpe de estado contra Rusia en 1917. El sello distintivo del comunismo es políticos cínicos. Ahora vamos con Periódico Excelsior, hoy nos tiene como titulares principales: Cambian las prioridades de arresto tras la detención del criminal Mayo Zambada. Ahora el más buscado es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo. Y como titulares secundarios, Excelsior. Entre acusaciones: Maduro se reelige como presidente de Venezuela pese al evidente hartazgo reeleccionista. En México, el narcopresidente, que tanto dice ser demócrata, ser enemigo de la reelección. Se le olvida criticar a Maduro y Chávez por su reeleccionismo. También se le olvida que el criminal multiasesino y traidor a la patria masón Benito Juárez se reeligió en varias ocasiones, y que habría estado un periodo más de 12 años en el poder, si no hubiera fallecido. Un gobernante además que no hizo ninguna obra importante para México, no hizo nada, sino que destruyó hospitales católicos para robarse los terrenos. La corrupción de Alejandro Moreno en el PRI, ahora va a perseguir priistas que criticaron su corrupta reelección. Ahora vamos con Periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador. Celebra la corrupta reelección del narcodictador Nicolás Maduro. La Jornada no puede ocultar su gusto contra la desgracia antidemocrática de Venezuela. Edmundo González se queda con 44,2% de los votos. Se quiere hacer creer que Maduro se reelige con el 51% de los votos, pero en redes sociales abundan los vídeos de cómo se cometieron graves delitos electorales. Además que Maduro bloqueó las vías de comunicación. Y como titulares secundarios: Nos hablan de Zoé Robledo, el funcionario que ha consolidado la destrucción del IMSS, hoy peor que nunca. Nos hablan de Israel, nunca nos habla de las tragedias en Chiapas, o Oaxaca donde criminales queman casas y personas vivas. La Jornada es el periódico de la corrupción y la crueldad. En México no pasa nada. Con López Obrador se han embolsado corruptamente más de 1.5 billones de pesos mexicanos en publicidad del gobierno federal. Periódico Milenio. Hoy nos tiene como titular principal:
Joaquín Guzmán López cooperó en todo con el FBI para la detención del Mayo Zambada. Y como titulares secundarios. Buen titular, los periodistas de Milenio, o mejor dicho la reproducción de un cable de agencias internacionales tienen buen criterio y dice: chavismo se dice ganador en Venezuela, mientras que 9 países de América Latina y la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, dice que se debe respetar el voto. Suponemos que esa expresión es poco enérgica. Filial de Grupo México será líder de plazas comerciales. Planigrupo pagará 10.565 millones de pesos por Acosta Verde, que opera centros comerciales Sendero. Periódico Reforma. Duplican en Sinaloa narcolaboratorios. Concentra el Estado 88% de la producción de drogas sintéticas de todo el país, se incrementó en este gobierno de AMLO. El gobierno lo sabe pero no hace nada. Al menos el ejército informó que desmanteló 438 narcolaboratorios en 2022, y en 2023 fueron 835. Titulares secundarios de Reforma. Tragedia. Privan de la vida a un niño de 12 años en playa de Cancún, precisamente en la zona hotelera y en temporada vacacional. Fue alrededor de las 2:30 de la tarde, 2 sujetos llegaron en moto acuática cerca del Hotel Riu, y dispararon. El niño quizá no era el objetivo, sino otros que vendían drogas. Este es otro de los lamentables resultados de la política de seguridad a favor del narco, que estableció López Obrador: el abrazos no balazos, para los criminales, violencia para los ciudadanos. No tarda el criminal dictador en decir que el niño se lo merecía, que no tenía por qué estar en la playa, etc. de justificaciones miserables que da un gobierno criminal. No tardan en decir que a los 12 años ya no eres un niño, etc. en otras. La oposición desconoce los resultados electorales en Venezuela. Nosotros vencimos a Maduro. Fue a la 1 de la madrugada cuando María Corina Machado dijo: hemos ganado todos los estados del país. El Consejo Electoral de Venezuela, sin embargo, retrasó mucho tiempo dar los resultados electorales y aseguró que fueron víctimas de una agresión. Una agresión contra el sistema de transmisión de datos. Esto abre más, y más incertidumbre, suspicacias, además de los videos de un abierto y coordinado fraude. Al parecer en esta ocasión el chavista Gabriel Boric de Chile y el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, dicen cuestionar levemente el resultado electoral. Pero no denuncian fraude electoral como deberían. México. La corrupción inmobiliaria y constructora de AMLO continúa con Sheinbaum. El dictador le impone sus constructoras corruptas favoritas a Sheinbaum. De no revertirse la narcoelección, no tardan en surgir contratos corruptos para los hijos de AMLO. La Auditoría Superior de la Federación señala a Constructora Torreblanca Sociedad Anónima DCB, señala a Dogma Vías Terrestres, Laboratorios y Análisis y Magsa Constructoras. Y el problema es que además de no hacerse licitaciones, son corruptas. El dictador dio pagos en exceso, sus construcciones son mediocres, son deficientes en planeación y en programación de gastos, y en fechas estimadas de entrega, muchas anomalías. Debemos revisar quiénes son los dueños y vetarlos de por vida en otros gobiernos, porque los dueños de estas constructoras integran a la mafia que sustenta a Morena. Periódico El Financiero. Las ventas de México al exterior se caen. Tienen en junio su peor caída en los últimos 46 meses, un desplome de 5,7% anual. Como titulares secundarios. Nada importante. Periódico El Economista. Importaciones y exportaciones sufren caída por sexto mes. Sectores afectados son manufactura y automotriz, tienen menor demanda. Como titulares secundarios. Pérdida cambiaría impacta en resultados de Pemex en el segundo trimestre. El fin de semana les hablé de pérdidas multimillonarias en Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y es el caso de que hoy lunes, los periódicos no lo ponen en su portada.
Infonavit tiene 711.222 millones de pesos en inversiones, asegura gobierno. Otra. La captura del Mayo atomizará, es decir, dividirá al cártel de Sinaloa. Lo cual nos habla de una importante captura, que no se le da la atención debida debido a que el narcotraficante presidente López Obrador quiere por todos los medios olvidarlo. La detención del Mayo destruye su principal soporte criminal, el apoyo criminal de su narcocandidata. Tan solo el fin de semana se reveló que los narcos hicieron que más de 9.000 candidatos de oposición se retiraran por amenazas de privarlos de la vida o la libertad, también a sus familias. Así Morena criminal construye sus mayorías corruptas y con sobrerepresentación ilegal, cometiendo fraude a la Constitución mexicana, violando todas las leyes electorales. Otra, el peso pierde el 2% de su valor frente al dólar. En mucho parte culpa de López Obrador desde que dijo que va a destruir el poder judicial en septiembre para entregarle el control legal a los grupos criminales de la droga, como se ha dicho prometió al cártel de Sinaloa en 2006. Ahora vamos con Diario de Yucatán. Tensión en Venezuela, tras horas de silencio. Ponen en duda las elecciones. Como titulares secundarios. Poco importante, la propaganda basura del gobierno de López Obrador sobre el fraudulento caso Ayotzinapa, dice que les dirá a los padres la verdad sobre sus hijos. Otra. El país continúa con consumo de comida chatarra, no ayuda a nadie poner impuestos a alimentos chatarra, y hace que la gente gaste más dinero en refrescos, donas, frituras y dulces. El único que se queda con el dinero es el gobierno. Se inventó la falsedad de que elevó el costo de estos alimentos por salud, más bien por dinero fácil. La CTM, mafia sindical, analiza si también dejará el PRI. Esto es una burla, porque la CTM ha apoyado la tiranía del neopriista López Obrador. Neopriista es Morena. Periódico El Sol de México. Da por perdidas las elecciones en Venezuela, y dice terriblemente que Maduro torturará a Venezuela hasta 2031. Más corrupción le permitirían reelegirse más. Pero la vida no la tiene asegurada. Como titulares secundarios. México sin atlas de riesgos. Es decir, un mapa de zonas riesgosas ante sismos. Dicen que hay gasolineras mal ubicadas que pueden generar tragedias en medio de un sismo. Que el gobierno de AMLO ha sobreexplotado el agua, los mantos acuíferos y que eso pone en peligro que se caigan casas y escuelas, ya que hay cavernas debajo de ellos, denuncia Servicio Geológico Mexicano. Si bien los sismos no pueden evitarse, sí prevenirse, y López Obrador no invirtió en eso. Invirtió en corrupción para quedarse la presidencia de México, todo el poder para tener impunidad criminal. Periódico La Prensa. Sospechosos caen 2 por asesinato de Milton Morales en Ciudad de México. Quién sabe si sean realmente los implicados o sea una simulación del gobierno. Lo que sí nos queda claro es que el modelo de seguridad de Sheinbaum en Ciudad de México es un fracaso. Como titulares secundarios. Dice Delfina Gómez que bajaron feminicidios un 35% en Estado de México. Pues solo porque ya no hay mujeres a quienes asesinar. Dado que su gobierno, se rumora es de los más violentos, y además se entiende con Alfredo del Mazo. No solo eso, sino que con Delfina se incrementaron las extorsiones criminales de la familia michoacana como nunca. Asesinan y secuestran a gente que trabaja honradamente. Pésimo trabajo de Delfina Gómez en seguridad, eso sin contar todas las inundaciones y la nula inversión en arreglar la red del drenaje. Periódico AM. Congreso Maduro, en promedio, la mayoría de los políticos de Guanajuato tienen más de 47 años de edad. Como titulares secundarios.
20 delincuentes asaltan a un motociclista que viajaba con 2 mujeres en Irapuato. El video es uno de los más vistos. Periódico El Informador de Jalisco. El origen de los socavones sería las redes antiguas del sistema de aguas, CIAPA. Como titulares secundarios. En medio de protestas conserva Maduro la presidencia de Venezuela. Maduro aparece burlándose de los venezolanos con unas gafas bicolor 3D, y un reloj de oro en su mano izquierda. Esto es lo que tienen hoy las principales portadas de los periódicos de México. Seguimos con más. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Entramos en la última parte de este programa, vamos a cerrar con oración, poniendo nuestra atención en las palabras y con las mejores intenciones. Pidiendo a Dios humildemente por el bien de todos y no únicamente por interés personal. Poniendo aprecio y compasión por todas las cosas y seres creadas por Dios, sabiendo que todo lo que hizo es bueno, y que nunca se arrepintió de nada de lo que creó, y que Dios ha hecho todo con un propósito noble, nada fue hecho para fracasar, nada fue hecho para sufrir y nada fue hecho para hacer el mal. Todos pueden seguirnos en esta oración sin importar qué credo profesen, las verdades de Dios son para todos. Es algo más grande que el sol, pero como el sol sale para todos, rige y gobierna para todos. Haciendo alusión al Evangelio de este día. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, es como la levadura, son claras referencias a que desde el inicio nunca se cree completamente en las promesas de Cristo, sino se comienza por algo, de poco a poco, algo que va avanzando con la vida. Es algo que se cultiva de a poco y que va creciendo. Otra referencia es si tuvieran fe como un grano de mostaza, moverían montañas, Mateo 17, 20. Nos está hablando de un poder, que se aprende, de un nuevo hábito que hay que cultivar con frecuencia y disciplina. La multiplicación de los peces y panes nos habla de la virtud de la generosidad como lo aparentemente mucho hasta dejar poco será multiplicado o premiado por Dios. Esa generosidad que es premiada con tanto bien por Dios, la palabra es algo que si se comparte nunca será poco. Santa Marta de Betania es el personaje que reclama porque su hermana María no le ayudaba a atender a los presentes por escuchar a Jesús. O cuando muere Lázaro y le dice a Cristo si hubieras estado mi hermano no habría muerto. Eso habla del poder que le reconocía Cristo. Sobre la vida y la muerte, fácil para él. Porque creyó Marta, por eso es santa, aún incluso en sus muchas preocupaciones por cosas más comunes. Quien se preocupa por alguien puede ser como Marta, que se preocupa mucho por los demás a punto de enojarse mucho. A veces se magnifican las cosas y se olvida que la solución es Cristo. Ahora, desterramos de nosotros todo ánimo de soberbia, porque sabemos que hemos errado varias veces al día en nuestro camino. Que hemos cometido errores, que se llaman pecados, que nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestras faltas a quienes pudimos perjudicar con nuestros actos, cuando nos enojamos, cuando nos ganó la maldad en algún pensamiento malo, en algún acto incorrecto, pero que sobre todo imploramos perdón a Dios por nuestros errores, pedimos ser libres de culpa confesando los mismos, y no permitiendo que se nos engañe al pensar que no hemos errado nunca, o que nuestras faltas tienen justificación por quienes somos, o lo que hacemos. Denunciamos los delitos y pecados de otros, conscientes primero de ver nuestros actos, no hallarlos en nosotros y enmendarlos en todo aquello inconforme a la verdad.
Pensamos en el sentido verdadero, no engrandecernos, sino ver lo pequeños que somos ante lo enorme de nuestras faltas, ante nuestras fallas, ante nuestras debilidades, ante nuestras inseguridades, ante nuestras falsas seguridades, ante nuestras vanas alegrías o alegrías pasajeras, ante nuestros orgullos injustificados o vanaglorias, que falsamente se apoyan en lo pasajero. Vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Seguimos orando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San Miguel Arcángel, del Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios, gracias a ustedes por escucharme, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Si te gusta mi programa, no olvides presionar el botón de me gusta, y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.